Buenas, Fernando. Pues eso, si me presentas, soy Sara, soy nefróloga, en concreto en el hospital de Yin, de aquí de la provincia. Y quería, en relación un poco a lo que ibas mencionando, sí que es verdad que ahora, desde la parte del Gobierno, se estaba intentando hacer el anteproyecto de ley de gestión pública, intentando como frenar estos conciertos y lo que es la financiación de cómo el dinero público se lleva al final a la parte privada. Lo que destacas, que se menciona mucho, lo de que esto sucede en las comunidades autónomas del partido, vamos, que están gobernadas por el Partido Popular, que no es nuestro caso. Sin embargo, no sé si habéis tenido oportunidad de leer una entrevista del consejero de ahora de Sanidad de Castilla-La Mancha, de Jesús Fernández, en El Español, de hace 5 días, en el cual él mismo dice, que la sanidad privada es muy importante día a día en nuestra comunidad, que tiene que ser, como que aún se tiene que potenciar. Entonces, es una cosa que dice, el sector privado es un complemento necesario para el sistema que ayuda a atender mejor a las personas. Esto se dice por parte del consejero del Partido Socialista, y lo cual es lo que nos deja un poco como aquí realmente entonces, ¿qué destino o qué se supone que se propone? Entonces, era un poco por saber tu opinión y cómo realmente trasladamos aquí o cómo podemos vehiculizar las cosas, porque ya digo que yo, a nivel de título personal, estamos muy desencantados, tanto yo como otros médicos jóvenes, porque no tenemos manera de realmente poner o ayudar a que se mejore el sistema público actualmente en nuestra comunidad autónoma. Sí, bueno, muchas gracias por esta aportación y yo creo que es muy importante. Yo creo que en general, cuando ha habido gobiernos del Partido Socialista, hay una tendencia y una preferencia por la gestión pública en general, sin descuidar o sin dejar de utilizar la sanidad privada como complemento. Pero en todo caso, si hubiera 10 euros nuevos, por así decir, de financiación, yo creo que habría que destinar claramente 9 euros a financiación pública y 1, si necesitas para hacer alguna técnica o algún complemento, poder destinar un apoyo de la sanidad privada, pero siempre con un refuerzo previo de los puestos de trabajo en los centros públicos, cubierta la plantilla, personal suficiente para que la calidad de la atención sea correcta, los tiempos de espera pues razonables y el tiempo de atención. O sea, eso es lo prioritario, y después, si necesitas o puedes hacer un complemento, bien. Yo no demonizo la sanidad privada, la he utilizado como consejero o como director del INSALU en Madrid o en Santander, pero sí es verdad que la reducía, no la aumentaba, porque apostábamos por aumentar los centros públicos y las plantillas públicas, y por lo tanto hacía menos falta, igual que hacían falta menos personas que fueran a hacerse un seguro privado. Esta es la ecuación. En el caso, digamos, del presidente Pedro Sánchez, en su declaración también dice esto, pero como yo decía en mi charla, no basta que diga que las comunidades del PP van haciendo más uso de la privada, porque puede ser que otras comunidades como no estén gobernadas por el PP y también lo estén haciendo, porque la inercia del sistema, el deterioro ese del sistema que digo, desde el impacto de la crisis financiera de 2008-2010, esa herida que se produjo, tiene más implicaciones, y luego con el topetazo de la COVID, pues ya se acaba de estropear, ¿no? Y lo que tú has descrito, la falta de oportunidad del profesional como tú, que quieres aportar más, que quieres que la sanidad que está en tu mano mejore y no tienes ocasión, eso a mí me parte el alma, claro, porque esto es un lujo, es lo que necesitamos, personas como tú que quieran hacer eso y dar oportunidad y ver cómo consigo consolidar esa posición para que pueda desarrollar ese trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta, por eso este debate, por eso yo creo que la inercia, yo lo que le diría a Pedro Sánchez, Pedro, no te equivoques, que no es solo un problema de las comunidades gobernadas por el PP, que también, o sea, que está claro que ahí se añade una intención de privatización, además, pero no es solo eso, hay un problema de fondo de que el sistema en conjunto se está deteriorando, hay falta de ilusión. Hay profesionales como tú, en la sala pues hay personas que son muy queridas para mí y que sus hijos son médicos y que
y que complementan su actividad en la sanidad privada porque en la pública no han tenido el desarrollo suficiente y son personas entusiastas de la sanidad pública, pero tienen que tener ahí ese recorrido que tú dices, yo quiero desarrollar esto más, y hay que dar esa chance, ¿no? Por lo tanto, es un tema que yo creo que es de gobernanza del sistema, lo que antes comentábamos, es de financiación, pero también es de gobernanza del sistema, de coordinación, de cohesión, de eficiencia, repensar esto por parte de todos, y los gobiernos que tienen la responsabilidad, llevarlo adelante, ¿no? Y lo que tú acabas de poner es un ejemplo que confirma este diagnóstico y me deja preocupado, más preocupado de lo que estaba. Buenas tardes, doctor Lamata, muchas gracias por su conferencia, su charla. Y yo coincido bastante, plenamente en los planteamientos que usted ha hecho, pero me gustaría hacerle una pregunta más de otra índole, vinculando aspectos de gestión, de organización, de coordinación. Yo creo que un dato de los que usted ha dado relacionado con la esperanza de vida en España nos sitúa en analizar también el Sistema Nacional de Salud y su futuro en función de la población a la que atiende. Y yo creo que en ese caso probablemente también habría que pensar en un poco cómo evoluciona la atención a través de los centros, a través del sistema y de sus recursos, para atender a una población cada vez más envejecida, con unas enfermedades que podríamos considerar crónicas, que no tienen nada que ver con algún tipo de intervención que muchas veces hacemos a nivel hospitalario de carácter muy especializado y con alta tecnología, y que probablemente pues, nos tendría que situar en esta evolución del Sistema Nacional de Salud a un concepto que podríamos llamar sociosanitario, y con recursos que empiezan a emerger y que cada vez son más amplios, vinculados con la atención de este tipo de población, como son las residencias o los centros de día, y la vinculación con el Sistema Nacional de Salud. Yo, en ese sentido, creo que tendremos que hacer un esfuerzo de cara al futuro por parte de las instituciones y de los profesionales, y también de las asociaciones y de las entidades, para darnos cuenta de esa prioridad, porque, vamos, no le puedo dar un dato estadístico, pero estoy completamente seguro que entre el sector de usuarios de los centros de atención primaria, un porcentaje mayoritario son de personas ancianas, que incluso algunas van de forma recurrente y de forma periódica a este tipo de servicios, ¿no? Entonces yo creo que ese es un factor importante. Y luego, si no tiene tanta importancia, pero creo que otro sector importante es el tema de la salud mental. El tema de la salud mental y cómo lo incardinamos con unos servicios sanitarios que muchas veces la parte clínica y la parte de atención, pues digamos que no son patologías que muchas veces puedan desarrollarse desde un punto de vista meramente clínico, con un encierro, con una hospitalización, con una visión antigua, superada, de la atención psiquiátrica, de la atención de los problemas de salud mental, pero que obligan a que el sistema se abra a otro tipo de recursos más abiertos, más participativos, con otras formas. Un poco, esa era mi reflexión, y por su nivel de conocimiento, por su nivel de experiencia, pues me gustaría saber su opinión sobre ello. Sí, muchas gracias. Sí, las dos cuestiones son muy importantes. Bueno, todas las que estamos aquí, los que estamos aquí, unos por edad y otros porque también por profesión o por familia lo vemos, ¿no? La sociedad ha cambiado estos 40 años, esto que usted apunta también es otro, digamos, input necesario para ver cómo hemos de repensar un sistema que fundamos hace 40 años, y desde entonces acá, como decía, la población mayor de 65 hemos aumentado un 20%, es un crecimiento muy importante. El consumo y la utilización de los servicios es mayor, pero la tipología de estas personas, en mi caso concreto, es una tipología
de que tienes pues un cáncer de riñón, un cáncer de la sangre, un ictus, con un stent, unas revisiones periódicas de control de distintos parámetros para ver cómo funcionas, pero que yo me encuentro sano, que yo me encuentro activo. Entonces, soy una persona con 4 o 5 enfermedades o 4 o 5, digamos, problemas de salud serios que sin atención sanitaria me hubieran llevado por delante, y sin embargo estoy como una rosa. Vamos, estoy razonablemente. Entonces, pero puedo hacer lo que llamamos la gestión de mi proceso de salud-enfermedad. Es un tipo de paciente distinto al paciente pasivo, receptor, sino que es un paciente activo que dialoga con su profesional sanitario, que recibe un consejo, una opinión, el profesional sanitario le hace la analítica, le hace la imagen, le hace la evaluación de su problema, comenta, discute. Es otro tipo digamos, de relación a la que podía haber con una persona de mi edad, hace 40 años, en otro tipo de circunstancia. Entonces, ha cambiado la sociología de la población, la demografía, la edad, las circunstancias familiares. La familia ha cambiado de manera muy importante, el tipo de organización familiar de hace 40 años para acá. Las unidades familiares son muy distintas. El tipo de pareja o de unidad familiar ha cambiado. Eso influye en los procesos de atención y cuidado, y liga con lo que usted apuntaba de la atención sociosanitaria. Es un continuo que en este tipo de atención es fundamental y que hemos de ver. Yo tuve también el privilegio, he tenido mucha suerte en la vida, y una vez fue el privilegio de ser consejero de Sanidad y Bienestar Social durante 2 años y pico, y ver cómo se podía coordinar y tratar de aprovechar las sinergias de esos dos mundos, que muchas veces trabajan separados, con tabiques, digamos, de división, y que si se ponen a trabajar conjuntos tienen un potencial enorme. Por tanto, claro que sí que hemos de pensar en los cambios que ha habido en la sociedad, demográficos, sociológicos, epidemiológicos, desde el punto de vista de configuración de la economía social, y responder con nuevas fórmulas de formar a los profesionales en ese tipo de atención. Y eso liga con lo de la salud mental, donde lo que estamos hablando, si cabe, todavía se ve más en el proceso de cambio de una enfermedad o de una atención a una enfermedad que se consideraba incurable y cuyo tratamiento o la intervención era el encierro de por vida, a una atención en salud mental comunitaria que aprueba en la Ley de Sanidad que estamos comentando y que celebramos, la ley del año 86, en su artículo 20, integra la atención a la salud mental en el régimen general de asistencia sanitaria, la saca del manicomio para llevarla a las redes de atención, y creamos los centros de salud mental, creamos las unidades de hospitalización breve en hospitales generales y otra serie de dispositivos de media estancia, y ahí, en el caso de Castilla-La Mancha, una fundación, FISLEM, donde se hacen dispositivos sociosanitarios, donde se hacen centros ocupacionales, centros especiales de empleo, viviendas tuteladas, mini residencias, para tener un apoyo. Pero es verdad que todo esto ha cambiado, o sea, eso que se hizo en ese momento, que está muy bien, pero la población cambia y la persona con problemas de salud mental también ha cambiado. No es la misma que yo conocí hace 40 años, que salía del hospital y que tenía necesidad de un apoyo mucho más cercano, mucho más continuado y una capacidad de recuperación más limitada, a una persona que tenga hoy día un brote psicótico o un problema de salud o un trastorno afectivo, y que puede, con atención adecuada desde el punto de vista clínico y apoyo y acompañamiento social, tener una recuperación completa y una integración en la vida laboral y familiar completa. Esto ha cambiado, pero no hemos sido capaces de acompañar esos cambios hasta este momento, ¿no? El protagonismo de la persona con problemas de salud mental en su proceso de recuperación tiene que ser clave, y tenemos que rediseñar nuestros circuitos de atención para que eso sea así de verdad. Por tanto, totalmente de acuerdo con las dos observaciones. Creo que eso, bueno, son dos jornadas completas seminarios de reflexión, porque además de estas claves que yo daba, que son las grandes líneas, digamos,
coordinación, de gestión, de financiación, luego hay que ver las tripas, lo que hacemos por dentro, ¿no? Y en ese sentido, los dos temas que ha señalado me parecen fundamentales. ¿Tú? Hola, muchísimas gracias por la exposición, fruto de una persona bien conocedora de la sanidad desde muchísimos años. Y efectivamente tenemos que ser conscientes, y con esas diapositivas que nos ha presentado nos lo ha puesto, nos lo ha hecho evidente, la sanidad se encuentra en un momento muy crítico, la sanidad pública. Nosotros, claro que podemos hacer cosas, pero fundamentalmente quien tiene la responsabilidad son nuestros gobernantes. Actualmente en Albacete, en Castilla-La Mancha, tenemos hasta planteada una huelga, los médicos, porque vemos que la sanidad pública se va a pique. ¿Cómo estará el tema para que un colectivo médico y facultativo, que para nada es un colectivo dado a la huelga, que por formación y por convicción se debe a sus pacientes, su profesión es la más bonita del mundo, cuidando y ayudando a sus pacientes, tenga que decir, hasta aquí hemos llegado, paro para avanzar? ¿Cómo estará la sanidad para que esto haya llegado a ocurrir? Tenemos una huelga autonómica planteada a nuestro consejero de Sanidad y a nuestro presidente de la comunidad para que se sienten a negociar esas garantías que estamos pidiendo de mejora, de calidad en la asistencia de la sanidad pública en Castilla-La Mancha. Necesitamos que se sienten a negociar. Hay unas líneas muy claras sobre la mesa y la mayoría de ellas no van en favor de un colectivo, van a favor de la comunidad, porque pedimos aumento de plantillas, pedimos aumento de tiempo para atender al paciente, pedimos, en resumidas cuentas, aumento de financiación para todo eso. Tiempo, financiación y buena organización. Y no son dignos de sentarse en serio a resolver estos problemas. Eso a nivel de Castilla-La Mancha. Lo digo también porque a la hora de votar tengamos en cuenta quién pone lo que hay que poner y quién no. Castilla-La Mancha va en la cola del presupuesto que destina a sanidad con respecto a las 17 otras comunidades Sí, somos los sextos por la cola. A 2025. Ok, pero sí. Y a nivel nacional también hay una huelga de todos los médicos facultativos diciéndoles a la señora ministra que por favor se siente en serio a negociar todas estas cosas que pedimos en pro de la sanidad pública, y no hace más que enredar con discursos que la mayoría de las veces no son ciertos e intenta confundir a la población para no de verdad sentarse a negociar lo que de verdad el colectivo médico y facultativo le está pidiendo, que redunda directamente en el beneficio de la comunidad, de la sanidad pública. Así que es verdad que también las asociaciones de pacientes y demás deberían de estar ahí y apoyar al movimiento de médicos y facultativos, porque tenemos que juntarnos todos hasta que consigamos hacer que el diagnóstico de todo esto lo tenemos. Usted muy bien lo ha explicado, el diagnóstico está hecho, los planes están desde hace muchos años, tenemos el tratamiento, hace falta voluntad política para aplicarlo. Gracias. ¿Hago una pregunta? ¿Alvira? No era una pregunta. Sí, no, agradecer la aportación y desde luego sumarme a esa preocupación que traslada, ¿no? Conocía la huelga de ámbito nacional de los médicos que se está llevando a cabo una semana al mes, pero no que había planteada esta aquí en Castilla-La Mancha específica. En todo caso, por no
hacer valoraciones sobre otro tipo de gestiones que no conozco al detalle, decir lo que a mí me parece que haría, ¿no? cuando he tenido responsabilidades. Ahora ya estoy jubilado hace tiempo, pero yo creo que es clave el personal sanitario, los profesionales sanitarios son clave para que la sanidad funcione, hay que entenderse con el profesional sanitario, hay que buscar acuerdos. En este momento hace falta financiación y esa financiación orientarla a proyectos concretos. Me parece claro que el tener plantilla suficiente es un requisito, con dotación suficiente, con remuneraciones suficientes que permitan estar el profesional satisfecho y que pueda estar rindiendo. Y luego una evaluación y una exigencia para que eso se vaya llevando a cabo, ¿no? Por tanto, en los objetivos que usted ha señalado, pues los compartiría. El cómo llegar a eso, hay que ver el diálogo e intentar. También he sido huelguista en algunas otras etapas de mi vida, intentar llegar a la mesa de negociación y buscar acuerdo. Yo creo que, por muy difícil que sea, al final los acuerdos son posibles y hay que intentarlo. Lo mismo creo que en el ámbito nacional, en la huelga que se ha planteado, yo he leído las reivindicaciones, he leído lo que se aporta por parte del Ministerio y a veces creo que están más cerca de lo que parece y que podrían llegar a cerrar un acuerdo sin que hubiera grandes barreras para ello, ¿no? Por tanto, insistir en que tenemos un problema, el diagnóstico de un problema en el Sistema Nacional de Salud está ahí, que los profesionales son clave y que, por tanto, escuchemos y detectemos esa preocupación de los propios profesionales para intentar incorporarlos al proyecto de refundación que yo estoy reclamando, ¿no? Una última pregunta, Alonso. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia tan interesante como siempre. Yo le quería plantear dos preguntas. En una de sus diapositivas hablaba acerca del incremento de los seguros privados y me gustaría conocer su opinión acerca de las consecuencias que se pueden derivar de esta fuga de las clases medias, porque si desgranamos por cuartiles de renta, está claro que cuartiles de renta se están yendo del sistema. En el medio y en el largo plazo, ¿qué problemas se van a derivar de esta pérdida o de esta fuga de las clases medias del Sistema Nacional de Salud? Si cree que tienen alguna consecuencia. Y una segunda era si considera alguna estrategia que nos permita sacar este derecho consolidado de la confrontación política, para que la defensa de la sanidad pública sea un elemento común y vertebrador de todos, y si podría ahondar en alguna estrategia en ese sentido, si la considerara pertinente. Gracias. Sí, vamos, todas las cuestiones que se han planteado, la verdad es que merecen debates a fondo y es una pena que tengamos que responder con brevedad. Cada asunto que se ha planteado de verdad que es de mucha enjundia, ¿no? Efectivamente, el aumento del número de personas que pide hacerse un seguro privado tiene que ver con la disponibilidad de la renta. El que tiene rentas muy bajas no puede acceder, el que tiene una renta un poco mayor pues dice, bueno, si tengo este problema. El otro día me comentaban una persona que trabaja en el Hospital de Guadalajara que tenía un problema de dolor musculoesquelético, tenía que hacerse una determinada prueba, esa prueba le tardaba, un trabajador del sistema sanitario al final opta por ir a hacerse la prueba en la privada y hacerse una póliza para poder continuar esa atención, ¿no? Es una persona de renta media. Claro, ¿qué consecuencia tiene? Pregunta. Si las clases medias, una mayoría de las clases medias van utilizando la sanidad privada como recurso, aunque todavía entiendan que eso puede ser para las cuestiones menores y que cuando haya algo serio, una enfermedad grave, un problema serio, van a ir a la pública, pero no cabe duda que inconscientemente se va creando un desafecto, una pérdida de aprecio, eso que se traduce en las encuestas, ¿no? Las dos
diapositivas van ligadas. Vas perdiendo afecto, perdiendo aprecio por el sistema. Si pierdes aprecio, lo tiendes a defender menos, tiendes a apostar menos por él. Por ejemplo, en financiación. Por ejemplo, cuando te planteé yo como autoridad pública, vamos a hacer un aumento de financiación vía tributos, tú vas a decir, no me interesa porque ya lo tengo cubierto. Yo ya lo tengo cubierto. Ese es el mensaje que va a ir calando. O sea, este incremento no es inocuo, efectivamente, tiene efectos muy importantes desde el punto de vista de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Es un efecto del deterioro, pero a su vez va a causar deterioro. Así es. Y en la segunda cuestión, más difícil todavía. Es imposible un acuerdo, es posible sacar del debate partidario el tema del derecho a la atención sanitaria pública. No es imposible. Comentaba antes que en el momento de la pandemia más aguda, estamos hablando de julio de 2020, recordemos que aunque es COVID 2019, cuando tiene aquí el impacto primero es marzo, cuando se suspenden las fallas en Valencia y se ordena el confinamiento. Entonces, después de salir de esos confinamientos, de la primera tanda, se hace esa comisión de reconstrucción. Se debaten las medidas para poder relanzar el sistema sanitario y si las revisas en ese listado de 70 medidas hay muchas muy interesantes, muy en línea con lo que estamos hablando esta tarde. Quiero decir que eso fue una discusión de comisión que no entra a veces en profundidad en los temas, pero si vemos que ahí se llegó a un acuerdo y que se votó por mayoría con PP, PSOE incluido, pues me quiere decir que sí que podía haber posibilidad de acuerdo. Te pongo otro ejemplo, la Ley de Cohesión y Calidad, después de la Ley General de Sanidad, que aquella no la votó Alianza Popular o IPP, pero después, por ejemplo, en la Ley de Cohesión y Calidad, que se hace ya años después, y donde se revisa, ¿no? Es un poco la primera revisión que se hace de la Ley General de Sanidad y de una serie de aspectos, ahí la votamos conjuntamente, PSOE y PP. O sea, la propuso el PP y la votó el PSOE. No es imposible. Hay que ver si estamos de acuerdo en lo principal, que son esos elementos vertebradores del sistema. Universalidad, financiación pública, gestión mayoritariamente pública, etcétera, ¿no? Si estamos de acuerdo en eso, y en algunas ocasiones el PP ha estado de acuerdo en eso. Y en esta comisión, como digo, de debate de reconstrucción, que es la más reciente, la de 2020, se estuvo de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Que es un tema muy fácil para la polémica, y es verdad que algunas comunidades gobernadas por el PP, sobre todo Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, han apostado más fuertemente por la gestión externalizada, con concesiones a 20 años, a 30 años, de servicios sanitarios muy importantes. Esto sí que son, digamos, orientaciones confrontadas. Pero, por ejemplo, el actual gobierno de Valencia, que también es PP, o sea, el gobierno anterior del PP había privatizado, había hecho 6 concesiones sanitarias, en 6 áreas sanitarias. El gobierno del PSOE, con Ximo Puig, revierte parte de esas concesiones. El gobierno actual del PP no ha vuelto a plantear privatizar. El consejero actual, Marciano, no está por la labor, está más por mantener la gestión pública. Por tanto, no es imposible, depende de las personas. Ana Pastor, por ejemplo, como ministra de Sanidad, Romay Beccaria, por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de tratar con ellos y yo creo que era posible, yo fui capaz de llegar a acuerdos con ellos en temas de fondo, digamos, de temas sanitarios. No me parece imposible. Sé que es un tema fácil de confrontación, sé que hay una diferencia ideológica, sobre todo en algunos líderes del Partido Popular, está claro. Madrid actual, en alguna ocasión, como decía, en Valencia, en otras es menos nítido y, por tanto, creo que es posible. Si Pedro Sánchez liderara una mesa de trabajo para buscar un acuerdo, yo creo que se podría conseguir.